Hola, soy Patricio Catalán y he recibido muchas preguntas de ustedes acerca de qué son los tsunamis, así que las voy a tratar de responder junto a mis amigos de Sigide. Oh, la primera me llegó por correo. Pato, ¿qué son los tsunamis? Gracias, Eva. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que la primera que tenemos que responder. Los tsunamis son como las olas que tú ves en la playa, pero con la diferencia es que son mucho más grandes de una manera muy especial que vamos a tener que analizar ahora. Este es Agustín, de 10 años. ¿Aló? ¿A qué altura las olas se vuelven tsunami? Porque hay olas grandes y hay olas pequeñas. Después de las olas grandes vienen los tsunamis. Pero hasta qué porte terminan las olas grandes y empiezan los tsunamis. Gracias, Agustín. La pregunta que haces es muy importante porque tú estás pensando en la altura del tsunami. Lo curioso es que los tsunamis nosotros no los vamos a definir a través de su altura. Pero primero tienes que saber qué es lo que es la altura del tsunami. Imagínate que yo puedo cortar una ola y podemos verla desde el lado. Puedes ver que quedan esas oscilaciones o esa onda que está ahí. Para medir la altura yo puedo considerar desde la cresta de la ola hasta la parte de más abajo que llamamos el valle y medirlo con una regla. Lo interesante de esto es que yo no voy a saber si esto es un tsunami o no midiendo esa distancia. Voy a tener que utilizar algo distinto. Hasta ahí vamos bien. Alguien me está escribiendo por WhatsApp. Profe, ¿no será necesario saber qué es el periodo? Oh, ¿verdad? Tenemos que definir el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo en que se demora en repetirse a algo que pasa varias veces. Pero yo creo que eso puede ser un poco difícil de entender para ustedes. Se los voy a mostrar con la ayuda de Max y con un ejemplo que seguro conocen, un columpio. En este columpio lo que vamos a ver es, nos vamos a imaginar que en esa rayita que está ahí arriba, tenemos que contar el tiempo que pasa cada vez que Max llega al punto más alto. La primera vez se demoró 2,6 segundos, la segunda vez se demoró 2,74 segundos y la tercera vez 2,83 segundos. Si yo calculo el promedio, me da que el periodo de ese columpio es aproximadamente 2,74 segundos, 2,75 segundos. Ese es el periodo del columpio. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay olas en el mar? Las olas también se repiten y por lo tanto yo puedo analizar cada cuánto tiempo se repite una ola. Podemos verlo aquí, en este caso, en el puntito rojo de la playa de Reñaca. Pueden ver que pasó una ola por el punto rojo y ahora, luego de mucho rato, el cronómetro todavía está corriendo, viene una siguiente ola. Esa ola llegó alrededor de 12 segundos después. 12 segundos es más que el periodo del columpio. Pero ¿qué pasa en el caso del tsunami? Bueno, para el tsunami, vamos a definir que un tsunami es, no por su altura, sino que lo vamos a definir en su periodo. Un tsunami va a ser cualquier ola cuyo periodo es más grande que 5 minutos. Cualquier ola cuyo periodo es más grande que 5 minutos. En el caso de Chile, nosotros hemos visto tsunamis que pueden durar más de 30 minutos. Eso los hace muy grandes de una manera muy especial. ¿Por qué los hace tan especiales? Pensemos que 30 minutos es harto tiempo. Entonces, si nosotros queremos imaginarnos la distancia que hay entre la cresta de un tsunami y el que lo sigue, la ola que lo sigue, esta tiene que ser muy grande para que pasen 30 minutos. Por ejemplo, 100 kilómetros. 100 kilómetros es la distancia que hay entre Valparaíso y Santiago. Todo eso es una ola del tsunami y los tsunamis son varias olas que siguen una detrás de otra. Para que eso ocurra, tiene que ponerse muchísima agua en movimiento. ¿Qué puede mover tanta agua? Los terremotos, claro.
pero no son los únicos. Hola, soy Sofía, tengo 10 años y mi pregunta es, ¿por qué los tsunamis se hacen en el mar? Porque, porque empieza un terremoto en la tierra y va al mar para hacer un tsunami. No entiendo por qué pasa eso. ¿Siempre hay un tsunami después del terremoto? Yo quiero saber esas preguntas. Dígamelas, ¿ok? Bye. Gracias. Vamos a analizar Chile. Probablemente todos han escuchado del epicentro. El epicentro es donde se inicia un terremoto. Pero lo importante es que el epicentro en realidad me indica solo eso, donde comenzó un terremoto. En realidad, más importante es el hecho que desde el epicentro comienza a moverse una gran parte de la Tierra donde se unen las dos placas. Por lo tanto, nosotros hablamos de una zona de ruptura. Eso quiere decir que en realidad en un terremoto se mueve un pedazo de Chile. Y lo que es más importante es que si al moverse ese pedazo de Chile lo hace bajo el mar, una parte al menos de ellos puede generar un tsunami. Si se fijan, aquí dice puede generar un tsunami. No todos los terremotos que mueven el fondo del mar son capaces de generar un tsunami. Se tienen que dar condiciones adicionales. Les voy a pedir ayuda a un muy buen amigo para que nos ayude a explicarlo. Lo que vemos aquí abajo es el proceso de deformación de la zona en que se unen las dos placas de la corteza. Esto es algo que toma mucho tiempo. Casi se mueve muy lentamente, a razón de 7 centímetros por año. En 100 años se acumulan 7 metros. Pero esto se forma como un trampolín. ¿Conocen un trampolín? A lo mejor Rodrigo Cienfuegos, el director de CIGIEN, nos puede mostrar qué es lo que es. Hola, Pato. Buen trabajo, Rodrigo. Buenos ejercicios saltando. ¿Se fijan cómo el trampolín de Rodrigo está completamente deformado? Bueno, eso le pasa a la corteza de la Tierra después de mucho tiempo. ¿Qué pasa si dejamos que Rodrigo vuelva a saltar? Bueno, sale hacia arriba. De la misma forma, la corteza de la Tierra es capaz de, en algún momento, no aguantar más y empujar hacia arriba, y eso puede mover el agua y eso va a generar un tsunami. Entonces, eso puede generar un tsunami. Pero para que un tsunami realmente ocurra, habitualmente consideramos que la magnitud del terremoto tiene que ser mayor o igual a 7. ¿Cómo puedes saber tú si la magnitud es mayor o igual a 7? Bueno, si el terremoto dura más de 30 segundos o si no te deja mantenerte en pie, eso es una buena señal para que comiences un proceso de evacuación hacia lugares altos. ¿Sabes cuándo fue el último tsunami en Chile? Fue hace no mucho, el 29 de septiembre de 2019. ¿Por qué no supiste? Porque ese tsunami solamente tuvo 20 centímetros de altura. Hola Pato, hola chicos, ¿vieron que no es necesario que los tsunamis sean tan grandes en altura? Tienes toda la razón, Paula. Pero yo sé que los niños todavía quieren saber qué pasa con la altura del tsunami. Hola, me gustaría saber cuál es la altura máxima de una ola en un tsunami. Hi, I'm Nico, and I like to know about tsunamis. And what I want to know about them is how high they can go. Para eso tenemos que recordar lo que habíamos dicho de cómo medimos la altura de un tsunami. Con un tsunami, cuando se mueve en el mar, vamos a medir simplemente su altura midiendo la distancia entre la cresta y el valle con instrumentos especiales. Por eso supimos que en el tsunami de 2015 en Coquimbo, el tsunami alcanzó 4,19 metros de altura. Pero eso no es la única forma, porque el tsunami también se puede mover en la tierra. Cuando el tsunami ingresa en la tierra, puede llegar a puntos más altos, como la ladera de un cerro o inundar las ciudades. En ese caso, lo que nos interesa conocer es el punto más alto donde llegó en la tierra. A ese punto nosotros lo conocemos como el RANAP. Y ese puede tener un valor que es distinto. Se mide con respecto al nivel del mar. Para el tsunami del 27 de febrero, el RANAP máximo que se midió fue de 28 metros, pese a que la altura del tsunami fue menor. Para el tsunami de 1960, en cambio, el RANAP máximo fue de 26 metros.
que es un poco menor, pese a que el terremoto fue más grande. Y en el tsunami de 2004 en Indonesia, el RANAP máximo fue de 51 metros, bastante más grande que lo que hemos medido aquí en Chile. Esta pregunta es muy importante. ¿A partir de qué altura estás en zona segura? Gracias, Estefan. Como el RANAP puede llegar hasta varios metros, 28, 30 metros, la recomendación que se hace por parte de la ONEMI es que para sobre 30 metros de altura te vas a encontrar en zona segura. Por lo tanto, si es que llegas a sentir que se produce este movimiento que no te deja mantenerte de pie o dura más de 30 segundos, tienes que tratar de llegar lo más alto posible. Oye, Pato, ¿y cuándo vas a hablar de 1960? Gracias, Pato. Tienes toda la razón. Se supone que estamos recordando el evento de 1960 y teníamos varias preguntas, pero necesitábamos primero hablar de los tsunamis. Veamos qué nos llegó. ¿Por qué el de terremoto del 2010 fue 8,8 y el de Valdivia fue 9,3? ¿Por qué hubo tanta diferencia de destrucción? Qué buena observación, Félix. Para poder responder a eso, voy a llamar a mi amigo Rafael Aránguiz, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Rafael nos puede ayudar en la explicación. Aquí está el Rafa. La superficie de la Tierra está compuesta por placas que se mueven constantemente y los terremotos se generan cuando una placa se mueve respecto a otra y el tamaño de este terremoto depende de cuánto se desplaza y a lo largo de qué longitud. El terremoto del 2010, que tuvo una magnitud de 8.8, se desplazó en promedio 10 metros a lo largo de 500 kilómetros, que es equivalente a la distancia entre Valparaíso y Concepción. En cambio, el de 1960, que tuvo una magnitud 9.5, se desplazó 17 metros a lo largo de una distancia de 1000 kilómetros, que es equivalente a la distancia entre Valparaíso y Osorno. Por eso que el terremoto de 1960 es uno de los más grandes registrados en la historia de la humanidad. Tienes razón, Rafa. Muchas gracias. De hecho, este tsunami fue capaz de llegar hasta Japón, pero los otros tsunamis también se mueven por el Océano Pacífico. La verdad es que tenemos muchas más preguntas de los niños y estamos muy contentos que las hayan hecho, pero las vamos a dejar para una próxima vez. Así que, en nombre de Sigiden y de todos la gente que estamos investigando en tsunamis, les agradecemos la atención y les deseamos un muy buen día. Adiós.